Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de octubre de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada que nos tocaba hoy, y hoy tenemos contraportada. La semana pasada teníamos contraplano y pude hacerlo porque tuve que ir a Valencia, pero me dio tiempo a hacerlo el viernes, justo antes de irme. Y esta me tengo que ir a Sevilla la semana próxima, es este lunes, vamos, dentro de un par de días, pero me queda el fin de semana libre, así que tenemos contraplano. Me molesta mucho eso de tener que prescindir de la sección cultural de la contracrónica que hacemos siempre los sábados, entre otras cosas porque es una sección que en buena medida hacen los contraescuchas, son quienes me envían los libros o las películas y que hayan hecho todo el esfuerzo de verse la película o luego de leerse el libro y después grabar su contracrítica, que cada vez son mejores, esto hay que decirlo. Estas recomendaciones que doy de hablar sin ruido de fondo, de dedicarle algo de tiempo, la verdad es que no están cayendo en saco roto ni mucho menos. Bien, si queréis participar en la contraportada, lo mismo para el contraplano, lo mismo para la contrarréplica, no tenéis más que enviar una nota de voz de WhatsApp al siguiente número de WhatsApp. No llaméis porque nadie lo va a coger. Es un teléfono que está desconectado, exclusivamente conectado al wifi. Bien, el número es el siguiente: 690 82 7909. La nota de voz, en el caso de la contraportada, lo digo, lo recuerdo, lo he dicho muchas veces y más que lo diré, tiene que durar entre 1 y 3 minutos, aunque tratándose de la contraportada es mejor que dure 3 a que dure 1, porque presentar un libro en 1 minuto a mí la verdad es que me costaría mucho. Bueno, yo no soy ejemplo de nada porque me suelo enrollar bastante. Hoy traigo, por cierto, unos libros muy buenos, espero que os gusten y espero no enrollarme, porque dos de ellos los he leído, uno además hace bastante poco tiempo, y cuando tengo libros muy frescos me enrollo con muchísima facilidad. Pero bueno, por otro lado, cada vez que me enrollo, muchos de vosotros me decís que se os ha quedado corto, que queríais más rollo todavía. En fin, después de hablar 10 o 15 minutos, como me sucede a veces con los libros, ya más rollo no se me ocurre. Pero bueno, os dejo el número, ya sabéis, 690 827909, unos 3 minutos aproximadamente, 3-4, tampoco pasa nada, y sobre todo, muy importante, que se escuche alto y claro. Bien, pasamos a la contraportada. Empezamos con Rommel, que es de Lima, de Perú, que nos trae un libro de historia muy oportuno en estos momentos. Es un ensayo histórico, exactamente. Vamos, en estos momentos, el año pasado, este año, también el año próximo, un libro sobre una pandemia, no la que hemos padecido o estamos padeciendo ahora mismo, sino la última gran pandemia que tuvimos, la del año 1918. Hola Fernando, un saludo para todos los oyentes de la contraportada. Llamo para comentarles un libro que no, me ha impactado mucho, acabo de terminar. Se llama El jinete pálido, 1918, la epidemia que cambió el mundo. La autora Laura Spini y es editado por Crítica. Es un libro excepcional. Realmente cuando comencé a leerlo y fui progresando en los capítulos, pues si no aparece la fecha de 1918 en las distintas páginas, podría haber sido escrito ayer. Describe perfectamente todo lo que nos está sucediendo con la pandemia del COVID-19, los, la misma secuencia, de hecho, los mismos descuidos, las mismas dudas, las mismas medidas, ¿sí? Como de alguna forma los contextos se parecen, la actitud de los gobernantes, ¿sí? Es realmente impactante después de leer este libro lo poco que hemos aprendido de la historia de las pandemias. Creo que ese es uno de los mensajes más fuertes que tiene este libro, en el sentido de que, escrito en el 2017, predice perfectamente y avisa que esto va a volver a suceder, que nos iba a volver a pasar, que debimos haber aprendido, que debimos haber revisado. Reflexiona mucho por qué se prestó tanta atención a la Primera Guerra y la epidemia o la pandemia del 18 pasó tan desapercibida, a pesar de que ha tenido impacto realmente por todo el mundo y en diferentes esferas científicas, literarias, políticas, geopolíticas. Y creo que el libro lo revisa perfectamente,
Sí, es un libro de muy fácil lectura, por momentos parece un libro de historia, por momentos una novela, por momentos un reportaje periodístico. Es realmente muy entretenido, muy ligero, sin perder rigor, ¿sí? Es eminentemente divulgativo. Las partes científicas son muy sencillas, no hay nada de complicado en las explicaciones genéticas que da, las hace abiertas para todo el público. Y yo se los recomiendo encarecidamente, ¿sí? Creo que en este contexto es un libro de lectura obligatoria. Un saludo desde Lima, Rommel. Este libro que nos trae Rommel y que así de primeras por el título parece una película, bueno, El jinete pálido de Clint Eastwood, una gran película de 1985, mítica. Bien, cuando uno lo ve, El jinete pálido, lo primero que piensa es, pues eso, es el guión, qué sé yo, novelado del jinete pálido de la película del western. No, a pesar de que el título es exactamente el mismo, en inglés el título era The Pale Rider, es decir, es lo mismo, El jinete pálido. Hay que leer el subtítulo para saber de qué va el libro. De hecho, en la edición en castellano, que es de crítica, lo pone muy claro debajo. Pone 1918, la epidemia que cambió el mundo. Es decir, va de lo que va, de la pandemia de gripe, de la gripe del 18. Bien, pues este es uno de los que salieron hace un año a raíz de la pandemia, pero no de la gripe del 18, sino de la de COVID-19. Salió este libro en español, por lo menos, creo que fue en mayo o en junio del año pasado, de 2020. Salieron varios títulos relacionados con las epidemias y la historia de las enfermedades. Como es lógico, las editoriales están para ganar dinero y cuando ven que hay algo de mercado, pues se tiran a por ello. Yo al principio pensé que se acababa de escribir. Corrí, de hecho, a descargármelo y me lo leí de un tirón. Lo único que me producía cierto desasosiego es que la autora, una británica llamada Laura Spinney, lo hubiese hecho deprisa y corriendo solo para vender, pero no. Lo primero que advertí, bueno, lo advertí antes de comprármelo, lo vi leyendo una crítica, fue que el libro tenía ya 3 años y que su autora, Laura Spinney, como ya he dicho, una periodista, ella es periodista científica, es del Reino Unido, lo había publicado pues unos cuantos años antes, lo había publicado en 2017, con idea no de hablar de la gripe del año 2020, es decir, del COVID-19, sino de la gripe del año 1918, con la idea clarísima de conmemorar la gripe del 18. Lo publicó un año antes, unos meses antes, para que, bueno, pues la gente que estuviese interesada en estos temas históricos, pues en 2018 comprase un libro que hablase de la gripe del 18, el famoso centenario o el centenariazo. La cosa es que pasó bastante desapercibido, incluso en los países de habla inglesa, y de hecho ni siquiera se tradujo al castellano, y que yo sepa no se tradujo a ningún otro idioma. Ahora, por supuesto, esta mujer ha debido hacerse de oro porque se ha traducido un montón de idiomas. No levantó interés más allá de los que estaban ya de por sí interesados en la gripe del 18, en la historia de las epidemias, ¿no? Bien, pues en el año 2020, cuando nos encontrábamos en pleno confinamiento, yo lo compré estando en el confinamiento, me lo descargué en el Kindle, es cuando el libro empezó a ir de un sitio a otro, a cosechar críticas bastante buenas, por cierto. Vamos, que hizo falta pues una pandemia en toda regla para que nos acordásemos de la anterior pandemia, la de 1918, la mal llamada gripe española, que apareció por primera vez a principios de la primavera de 1918, que infectó, se calcula, a unos 500 millones de personas en todo el mundo y que mató, ahí la cifra es complicada de decir, un mínimo de 50 millones y un máximo de 100 millones. Es decir, la gripe del 18 mató más que las 2 guerras mundiales y el Holocausto juntos. Desde la peste bubónica de mediados del siglo XIV, es decir, la de 1350, la peste negra, nunca una pandemia fue tan mortífera como la gripe del 18. Claro, podemos hablar de la peste de Constantino en el mundo antiguo, el mundo tardo antiguo, pero claro, tampoco tenemos unas cifras muy precisas, mientras que de la gripe del 18 son mucho más precisas y de esta última de la pandemia de COVID bastante más precisas, y aun con todo no sabemos muy bien, con una precisión de cirujano, cuánta gente se ha contagiado de COVID-19 ni tampoco cuánta gente ha muerto. Tenemos que beber de los datos oficiales de los estados, que unos son más fiables y otros son menos fiables. Bien, pues imaginaos lo que sería esto en 1918, no os digo ya en 1350. Por lo tanto, aquí, a la hora de poner muertos en distintas pandemias, siempre hay que ponerlo todo con, entre comillas, o con un asterisco. Es decir, está sujeto
a lo que está sujeto, y es a la incapacidad antiguamente de contar estas cosas, bueno, de contar las mismas, con los mismos contagios, de detectar la enfermedad, individualizarla y luego de contar los muertos. Bien, en aquel entonces yo hice una contrahistoria sobre la pandemia del 18, lo que pasa es que la hice cuando ya teníamos la de COVID-19 encima. Esta contrahistoria de la gripe el 18 la hice, pues a ver qué piense, tendría que haberlo mirado, pero vamos, creo que fue antes del confinamiento, justo, el viernes antes. Si nos confinaron el día 15, pues debió ser el día 12 o 13 de marzo de 2020. Estábamos todos muertos de miedo, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, todo el mundo hablando en esa segunda semana de marzo de 2020, y vi que la ocasión la pintaban calva, o la pintaban pandémica, por lo menos. De hecho, esta contrahistoria de la gripe del 18 ha sido, de toda la historia de la contrahistoria, ha sido una de las más escuchadas, como no podía ser de otra manera, porque además en la semana siguiente encerraron a la gente en casa y bueno, muchos descubrieron la contrahistoria justo en ese momento y descubrieron un tema del que todo el mundo estaba hablando, de pandemias en el pasado. Bien, como recordamos, no está tan lejano, estamos solo a año y medio de aquello. Al principio, todo lo relacionado con la pandemia, la de COVID-19, estoy hablando, estaba envuelto en un halo de misterio, no sabíamos muy bien de qué iba. Ojo, estamos hablando de una sociedad contemporánea del año 2020. Bien, pues en el año 18 pasó exactamente lo mismo. Se amontonaron las preguntas, había muchísimas. ¿De dónde venía? Era la primera, ¿de dónde ha salido esto? ¿Cómo se había propagado? Ya a esa velocidad, además, ¿qué agente patógeno lo causaba? En 1918 la virología estaba en pañales, eso es cierto, pero no la ciencia. Es decir, la microbiología ya se conocía bien. ¿Cómo se podía proteger uno del contagio? También se lo preguntaban. Bien, vale, sé que fulanito se ha muerto, pero la cuestión es que no me pase a mí. ¿Cómo se trataba de la enfermedad? Fue otra de las cuestiones fundamentales, porque la verdad es que no tenían ni idea. Veían que los efectos eran devastadores a quien la contraían, que eran casi todos hombres jóvenes, y que no había manera de frenar aquello, porque además generaba, como en el caso de la gripe actual, vamos, del virus actual, del coronavirus, del SARS-CoV-2, provocaba una neumonía que era lo que terminaba matando a la gente. Bien, la primera de las cuestiones, de dónde venía, la conocemos bien, al menos sabemos de dónde no vino. Su origen no fue España. Vamos, que España nada tuvo que ver con la gripe que lleva su nombre. Esa es la razón, yo creo, que por la que en España esta gripe la llamamos gripe del 18 y no gripe española. La razón por la que se la conoció en prácticamente todo el mundo como gripe española fue porque el rey Alfonso XIII, que era en aquel entonces todavía un hombre joven, fue uno de los primeros contagiados. En mayo de 1918 creo que se contagió, estuvo bastante grave, y a partir de ahí 2/3 o algo así de la población de Madrid enfermaron. Bien, España era neutral, todavía en mayo del 18 no había terminado la guerra, terminaría en noviembre de ese año. España era neutral en la Primera Guerra Mundial y la prensa podía informar libremente. Podía decir, si había una epidemia en la calle, pues los periódicos informaban no existía la radio, todavía estaba a punto de inventarse, pero no existían las emisoras de radio, ni la televisión, por supuesto. Toda la información circulaba a través de los periódicos. Bien, la enfermedad no había nacido en España, no había llegado, apenas se había ido contagiando muy rápido. La enfermedad había sido detectada por primera vez en las trincheras del frente occidental, en la Primera Guerra Mundial. Es decir, el que había entre Alemania y los aliados occidentales, que eran el Reino Unido y Francia. Pero el gobierno francés no dijo nada al respecto, para no bajar la moral de sus propias tropas y de la población, que estaba, después de 4 años de guerra, estaba hasta la coronilla de la guerra. Al enterarse de que ya había llegado a España, porque la prensa informó que el rey Alfonso XIII había contraído esta gripe, pues nada, los periódicos franceses, con el beneplácito del gobierno francés, la etiquetaron como gripe española, y ya con ello se quedó hasta el momento presente. Si miramos en un diccionario, leeremos lo de Spanish flu continuamente, lo de gripe española, y esto me vale en casi cualquier idioma. Vale, no fue España de donde provino, a pesar de que lleva su nombre, pero la pregunta, o lo principal de la pregunta, se mantiene. ¿De dónde diablos salió aquello? Pero el primer sospechoso fue China, donde había estallado una extraña neumonía muy letal en Manchuria, concretamente en el año 1910. Todo esto os lo contaba en aquella contrahistoria. Bien, el gobierno chino, con la idea de ganarse el favor de los aliados durante la Primera Guerra Mundial, lo que hizo fue enviar a decenas de miles de trabajadores, muchos de ellos ya llegaron infectados a Europa, a cavar trincheras en el frente occidental. Bien, por lo tanto, fueron estos chinos que habían estado en Manchuria, que llegaron hasta Europa a hacer sus trabajos en 1914 y se lo contagiaron a los
a los europeos, pero claro, no lo sé, quizá lo hubieran contagiado antes. Todas las teorías tienen su parte verosímil o posible y la parte imposible. Otra teoría sitúa el brote inicial en una base militar, donde se concentró el ejército británico en el norte de Francia, en la localidad de Taples. Luego hay un candidato más que está en el corazón mismo de Estados Unidos, en otra base militar, una base del ejército de Estados Unidos, Camp Funston se llama, que está en Kansas. Bien, la cuestión no está resuelta, como os comentaba en aquella contrahistoria, pero es obvio, lógico además, teniendo en cuenta la cantidad de gente joven que se movió durante aquella época, y ya con medios de transporte modernos como barcos de vapor y ferrocarriles, bueno, pues todo este movimiento de tropas en la Gran Guerra facilitó la propagación de una enfermedad que, como ya os he dicho, afectaba fundamentalmente a hombres jóvenes, y las guerras las hacen y las hacían, por supuesto, hombres jóvenes. Bien, esta pandemia describió 3 olas. Hubo primero un brote relativamente leve y circunscrito casi a las trincheras a finales del invierno y principios de la primavera de 1918. Bien, ese brote no se sabe cómo, pero llegó a Madrid y contagió al rey Alfonso XIII. Luego, posteriormente, pasó el verano y posteriormente ya en el otoño del 18 hubo una ola que fue terriblemente mortal. Fue la peor de las 3. Y luego ya un rebrote menor en la primavera del año siguiente, antes de que fuese apagándose poco a poco. Se declaró extinguida la epidemia de gripe, de H1N1, así es como se llamaba este virus, en el año 1920. Bueno, fue tremenda, ¿eh? No pensemos que, bueno, tuvo aquello de que se afectó al rey de España y tal. No. Murieron más soldados estadounidenses de gripe que en la guerra, que en actos bélicos. Vamos, la búsqueda de la causa de la pandemia también fue una pesadilla, especialmente en el momento. Un investigador francés se convenció a sí mismo y, bueno, ya convenció a otros de que habían encontrado el bacilo. Y dijo, ya está, es este. Y persistió en su convencimiento a pesar de que las autopsias no lo mostraban en los tejidos de los muertos. Vamos, que los cazadores de microbios no pudieron atrapar a su presa porque era demasiado pequeña y se deslizaba a través de los filtros ultrafinos con los que intentaban atraparla. Y luego lo peor de todo, claro, es que era invisible al microscopio, al menos para los microscopios de la época, del año 18. Un bacteriólogo francés llamado Émile Roux concluyó que era un organismo cuya existencia solo podía deducirse de sus efectos. Es decir, sabían que estaba ahí porque el tipo ese tenía 22 años y se había muerto, y además tenía unos síntomas que eran muy claros, pero nada más. Luego, ya al final, encontraron un virus que era de un tamaño, pues algo así como 20 veces más pequeño que una bacteria, que fue identificado como el culpable, el H1N1 este que os digo. Pero claro, esto no se supo ni en 1918, ni en el 19, ni en el 20. Esto no se supo hasta mucho tiempo después, ya con microscopios electrónicos, porque en 1918 no se sabía simplemente lo que era un virus. De hecho, la virología es cuando nace formalmente, se puede decir. Había empezado a investigarse algo previamente, le habían ya puesto el nombre a los virus. Virus significa en griego veneno, pero no podían decir mucho más. Bien, para curarlos, que esa era la otra cuestión, porque estaban muriendo como chinches, al principio los médicos probaron con lo que tenían a mano, es decir, con aspirina, que ya estaba inventada, con mercurio, pero claro, a menudo los efectos secundarios, sobre todo cuando les administraban mercurio, eran peores que los síntomas de la gripe. Los tratamientos antibacterianos, que también existían en aquel momento, la bacteriología es anterior a la virología, a veces funcionaron, pero claro, les dieron falsas esperanzas, porque no curaban la gripe en sí, sino la neumonía que desarrollaban muchas víctimas. Nada más. Así que no fue hasta pasada pues la década de 1930 cuando se resolvieron la mayor parte de las incógnitas. La mayor de todas, que es de donde vino, no se ha terminado de resolver y por eso hay tantas teorías. Bien, en los años, creo que fue a finales de los 30, un hurón de laboratorio estornudó en la cara de un investigador británico, que desarrolló una gripe, demostrando que un virus transmitido por el aire podía pasar de los animales al hombre. Bien, con eso ya empezaron a plantearse una hipótesis zoonótica de esta epidemia. Bien, pues Spinney, ya digo, el libro está muy bien, todo esto lo trata con mucho más detalle. Termina su historia con especulaciones sobre algunas consecuencias inesperadas de la pandemia. Sugiere, por ejemplo, que el trauma de la gripe, el trauma que asoló a toda Inglaterra y bueno, a todo el mundo, inspiró movimientos posteriores de
ecologismo, regreso a la naturaleza, también religiosos, despertares religiosos como curaciones por la fe, se lo lleva también al terreno de la geopolítica, también habla, por ejemplo, de la masacre británica de Amritsar, que fue en 1919, en la que el ejército británico, el ejército colonial, mató a 400 personas en esta ciudad del Punjab, una de las más famosas de la India, y que esto pues aceleraría el impulso a los movimientos independentistas de la India, que ya se materializaría la independencia de la India, quiero decir, pues unos años más tarde, 1947, es decir, casi 30 años más tarde. La gripe, esto es otra cosa que comenta Spinney, que está muy bien y que yo desconocía, la gripe, de la que se contagió también Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, no le mató, pero provocó que tuviese un derrame cerebral en 1919. Y esto impidió que se dedicase a convencer al Senado para que ratificase el Tratado de Versalles, que él mismo había promovido con gran entusiasmo, y que en ese tratado pues estaba previsto que Estados Unidos se uniese a la Liga de Naciones, ¿vale? A la Sociedad de Naciones. Bien, esto demostró que la gripe había tocado hasta la cabeza misma de la sociedad de la época. Y además se demostró clave a la hora que Estados Unidos no estuviese en la Sociedad de Naciones, se demostró clave a la hora de frenar a los nazis y a los fascistas italianos unos años más tarde. A ver, a mí el libro me gustó mucho y no me quiero enrollar más, y lo he recomendado varias veces a lo largo de este último año. El Jinete Pálido, que no es muy largo, debe de tener unas 300 páginas, calculo, vamos, que se lee bastante rápido y está bien escrito. Tiene una moraleja, es una especie de cuento en cierta medida. Y leerlo ahora que acabamos de atravesar, que estamos atravesando todavía, esperemos que en la fase ya final, otra pandemia, nos viene a decir lo vulnerables que somos los seres humanos ante la enfermedad. Y por lo tanto lo vulnerables que son nuestras sociedades, por muy sofisticadas y avanzadas tecnológicamente que estén. Podremos pensar que la del año 18 no lo era. No, la sociedad, sobre todo la occidental del año 1918, era la sociedad más tecnológicamente más avanzada de la historia. Una sociedad extremadamente moderna. Y la dejó bailando. Bueno, de hecho, cuando Spinney escribió esto aún no había surgido el coronavirus, el SARS-CoV-2, que nos ha castigado el último año y medio. No sé, quizá los lectores del momento, los que leyesen este libro en 2017 o en 2018 o en 2019 o en enero de 2020, antes de que apareciese esto, no sé, quizá les pareció algo pintoresco, algo lejano, extraño. Pero para los que hemos vivido esta pandemia, entre los que figura la propia Laura Spinney, debe estar contentísima por lo que se ha vendido su libro, sabemos a ciencia cierta lo insignificantes que podemos llegar a ser nosotros y nuestra sociedad ante un virus de tamaño microscópico, nanoscópico diría. Vamos, una lectura muy recomendada, lo tenéis, como os he dicho, lo publica la editorial Crónica y lo tenéis tanto en Kindle como en papel. Vamos ahora con Teresa, que nos trae una novela satírica de Enrique Jardiel Poncela que tiene, pues no sé cómo decirlo, y sin quedarme corto, sí, y tampoco pasarme, aunque con esta novela es difícil pasarse porque es muy buena. Tiene la categoría de legendaria. Hola Fernando, hoy quería recomendar un libro para la contraportada. Se trata de La Tournée de Dios. Opinaba don Gregorio Marañón que los buenos libros son aquellos que merecen ser leídos al menos en 2 ocasiones. Pues bien, para mí este libro del genial humorista Enrique Jardiel Poncela cumple sobradamente ese requisito y será la 3ª vez que disfrute con su lectura. La Tournée de Dios no es solo una magnífica novela, la última de las 4 escritas por Jardiel, sino que en ella se describen con detalle acontecimientos multitudinarios acaecidos en Madrid, nada menos que con motivo de la llegada de Dios a la capital de España para iniciar una gira por varias ciudades, de ahí el título de la obra. Novela por momentos hilarante, siempre divertida e inteligente, ingeniosa, aguda y mordaz. Ha sido calificada de manera injusta como irreverente por quienes no conocen el humor con mayúsculas, un género literario muy serio, que no recurre al chiste fácil ni al chascarrillo, sino que retrata la existencia humana en sus personajes y variadas circunstancias, haciéndonos esbozar una sonrisa en todo momento. Difícil arte solo al alcance de algunos pocos elegidos. La Tournée de Dios es quizás la obra más autobiográfica de Jardiel. En su extenso prólogo expresa con claridad su desencantada visión de la realidad, con descripciones que pueden considerarse válidas para los tiempos actuales, así como su pensamiento político. Demasiado elitista, refinado para el espectro político de izquierdas y demasiado irreverente y libertino para los derechistas, lo que nos autoriza a situarle
como un liberal de centro. También en la primera parte de su novela queda reflejada, seguramente de manera inconsciente, la importante etapa de su vida que compartió con Josefina Peñalver, con quien tuvo un amor intenso y apasionado que terminó en fracaso sentimental, lo que sin duda acentuó aún más su misoginia. Pues eso es todo, espero que alguien se anime a leerlo. Un saludo para ti y todos tus contraescuchas. Este libro, La Tournée de Dios, pues como poco puedo añadir a lo que ha dicho Teresa. Es un gran libro de un gran autor, Enrique Jardiel Poncela, un hijo de la Villa de Madrid, y que como tal pues era un cachondo mental. En Madrid, sin sentido del humor, es difícil vivir. No diría imposible, pero difícil vivir. Esta ciudad, como decía Gómez de la Serna, es no admitir lo gótico, ¿no? Es quedarse, es alegre sin dinero y no saber cómo se pudo comprar lo que se tiene en casa. Vamos, que no es ciudad para intensos ni para tremendos. Jardiel Poncela, que nació en el barrio de Chueca, es uno de los referentes de la literatura satírica en castellano y, como no podía ser de otra manera, pues era madrileño. No vivió mucho este hombre y es una pena porque vivió creo que unos 50 años aproximadamente, le pilló más la guerra civil de por medio. Y en su epitafio, que en su tumba, que es un simple nicho, una cosa muy humilde, en la Sacramental de Santa María, que está al lado de la de San Isidro, al otro lado del Manzanares, hizo poner una frase que la retrata, es magnífica, de los mejores epitafios que hay en Madrid. Dice textualmente, pone Enrique Jardiel Poncela, tal, y debajo pone, si buscáis los máximos elogios, moríos. Él además podía dar fe de aquello. Después de haber tenido un gran éxito en los años 20, sobre todo en los años 30, se murió completamente arruinado y con todos dándole la espalda. Pero vamos, fue morirse y todos, absolutamente todos, de repente se deshicieron en elogios con él. Los mismos críticos que le habían criticado para mal sus últimas horas de teatro, pues fue nada, pasar a mejor vida y empezar a hablar maravillas de él. Bien, todo esto Jardiel no lo sabía, porque ya se había muerto, ¿no? Pero vamos, lo imaginaba, porque aunque era un escritor y fue toda su vida un escritor humorístico, era un tipo que conocía bien los pliegues y los entresijos del alma humana. Bien, Jardiel Poncela se dedicó, es muy conocido en España, no sé hasta qué punto en Hispanoamérica, pero en España muchísimo, se dedicó esencialmente al teatro. Pero escribió algunas novelas largas, 4 o 5 nomás, frente a pues que obras de teatro debe de tener más de 40, quizá 50. Sus comedias son muy célebres, aunque solo sea por el título. No sé quién no ha oído hablar de Cuatro corazones con freno y marcha atrás, o de Eloísa está bajo un almendro, estoy hablando de memoria, ¿eh? Los ladrones somos gente honrada, o esta, pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes, es que son muchísimas, debería haberme apuntado unas cuantas para recomendároslas. Bien, todas, como digo, son muy célebres, pero su obra cumbre, no es broma, de toda su obra, es esta novela que nos trae Teresa, esta de La Tournée de Dios. Esta novela fue publicada pues en su periodo álgido, fue en los años 30, en 1932 exactamente. Es más, creo que tampoco se conozca muy a fondo la obra de Jardiel Poncela, pero creo que esta es la obra que le abre las puertas del gran éxito, la que le abre las puertas del Olimpo de los escritores de la época. Lo mejor de la novela, de cualquier manera, es el prólogo. Bueno, me la he pillado para leeroslo, no entero, pero sí al menos una parte. El prólogo que empieza así, os lo leo, después de dedicar el libro a Dios, y se lo dedica a Dios porque le cae muy simpático. Dice literalmente Jardiel Poncela: quiero empezar por dejar dicho, antes de pasar adelante, que la idea, el tema y numerosos incidentes y frases de La Tournée de Dios, cuarta novela que doy a la imprenta para justificación de mi presencia en el mundo, no se me han ocurrido ahora en el día de la fecha, y de ahí pensé este libro, cuya realización retrasaron otros trabajos durante el verano de 1929, y bajo una tienda de campaña instalada en las cumbres de la Fuenfría, en la Sierra de Guadarrama, a donde me retiré, por entonces llevado de ciertas reacciones sentimentales y dispuesto a vivir una temporada en contacto directo con la naturaleza. Me acompañaba un muchacho de 11 años que me servía de criado y al que denominaba Boy, no por presumir de educación británica, sino porque jamás acudía cuando se le llamaba. Y de ahí pensé este libro una noche cualquiera de aquel verano, mientras el búho emulsionaba el aire con sus alas y lo ametrallaba con sus gritos lúgubres, mientras el jirino corría sus últimas regatas en las charcas frías del deshielo, mientras el vencejo iba ya, como una saeta, a guarecerse y mientras el murciélago, trapecista del día y avión de la noche, extendía sus bracitos membranosos descolgándose de la madriguera para lanzarse al rápido viraje nutritivo. Y de ahí planeé este libro, en fin, ante el espectáculo misterioso y eterno de la naturaleza, agobiado de estrellas, sitiado por inmensos bosques de pinos, junto a una hoguera perfumada de resina, con una barba de 20 días y pelando patatas para la cena.
durante el reinado de don Alfonso XIII y bajo el gobierno de don Miguel Primo de Rivera y Urbaneja. Desde entonces las cosas han variado bastante, y al disponerme a entregar a la Biblioteca Nueva las primeras cuartillas de la Tournée de Dios, hace justamente un año que España se rige por el sistema republicano. Bien, el libro a partir de aquí ya no deja títere con cabeza. Y claro, pues lo censuraron, evidentemente. Lo censuraron primero en la República, no era del gusto de los republicanos, y luego con Franco. Así que Hispanoamérica corrió en auxilio del autor y se siguió publicando en Argentina. Los libros lo que hacían era publicarlos allá en Buenos Aires y los enviaban a España. Y aquí se vendían más o menos de tapadillo en las librerías. Vamos, que en 1945 o 50 quien quería leer La Tournée de Dios no tenía más que ponérselo a buscar por Madrid y de una manera u otra lo encontraba. El punto de partida ya lo ha contado Teresa. Es un punto de partida ya de por sí tronchante. Dios decide encarnarse y bajar a la tierra, con la idea de visitar el monasterio del Escorial, que le gusta mucho. Y bueno, ya que está aquí, pues baja hasta Madrid capital, y entra en contacto con el paisanaje que se encuentra. Bueno, el paisanaje que se encuentra y que él mismo ha creado, claro está. Y lo que menos le gusta mucho, y hace a partir de ahí muchas reflexiones, casi todas satíricas, igualmente hirientes, tanto para cristianos como para ateos, tanto para la izquierda como para la derecha. Para los socialistas, para los capitalistas, para los beatos, no deja títere con cabeza. Pero esa es la razón por la que se convirtió desde el principio en una novela muy popular en las librerías y a la vez en una novela muy políticamente incorrecta. Y más en aquellos años, los años 30, concretamente en España, que hubo una guerra civil, que fueron años de intensidad y de tremendismo y de fanatismo ideológico desaforado. A los monárquicos no les gustaba, pero tampoco a los republicanos. Vamos, quiero decir a los intensos monárquicos y a los intensos republicanos. Bueno, que cabreó a todos. Como debe de ser, un escritor no debe pretender más que eso, cabrear a todo el mundo y más si está tratando de hacerle reír. Bien, La Tournée realmente son dos novelas. Por un lado tenemos la visita propiamente dicha, la bajada de Dios, que llegado el momento hasta se prepara por parte de la Iglesia, ya que Dios se lo anuncia formalmente al Papa. Nadie le cree, nadie cree al Papa, quiero decir. Así que Dios tiene que hacer un milagro consistente en destruir la Torre de Pisa y luego construirla de nuevo, vamos, que no la deja destruida. Ya la gente se convence y dice, pues caray, pues sí que va a venir Dios. En el regreso se pone un día concreto y lugar concreto, se materializaría en el Cerro de los Ángeles, que es un santuario que hay al sur de Madrid. Unos años más tarde, en 1933, a los milicianos no se les ocurrió otra cosa que dinamitarlo y fusilarlo, así que tuvieron que reconstruirlo luego posteriormente. Bien, ahí es donde teóricamente se iba a producir la aparición de Dios, bueno, que se termina produciendo. Bien, esa es la gran historia. Luego está la pequeña historia, la segunda novela, la de la relación de Dios con los personajes de la novela. El principal personaje es un periodista llamado Perico Espasa, que le hace una entrevista. Luego también comparece un novelista que se llama Federico y por último un tipo llamado Dr. Flagg que se hace amigo de Dios porque le ofrece así amablemente un cigarrillo y ese desprendimiento a Dios le gusta bastante. Total, que Dios se presenta ante la humanidad, en el cerro la humanidad madrileña, que es casi decir la humanidad completa, una representación en miniatura de la humanidad completa, en el Cerro de los Ángeles, que está abarrotado, naturalmente, pues lo han dicho los periódicos y las radios. Ya en el año 32 sí que hay radios, en el 18 no teníamos, pero ella además tenía mucho éxito. Pues nada, se van todos para allá, esperando ver milagros. No sé, si lo sucediese hoy en día, pues pasaría lo mismo, lo único que estarían allí los youtubers retransmitiéndolo en directo. La idea era ver milagros y algo de espectáculo. Pero sucede que baja Dios y nada de eso se produce. Dios se presenta como un hombre más, a fin de cuentas nos hizo a su imagen y semejanza, claro. Y eso a los asistentes no les gusta nada. Dios no se ajusta a la imagen que de él tienen sus propias criaturas. Así que lo rechazan y el propio Dios se tiene que marchar en tren. Bien, todo como veis un poco surrealista, pero bueno, ahí reside buena parte del encanto de esta novela, de La Tournée de Dios. Bien, esta novela, ya os he dicho antes que es del año 32, luego sus derechos han vencido. No, porque el autor murió, ¿en qué año murió Jardiel Poncela? En los años 50. Si murió en el 50 exacto, es que no lo sé. Si murió en el 50 exacto, ya han vencido, porque los derechos de autor son 70 años desde la muerte del autor. Y han pasado, pues, 71 años desde el año 50. Pero no sé en qué año exacto murió Enrique Jardiel Poncela. Así que os voy a decir exactamente, porque esto no puedo pasar el programa sin... Tengo aquí... Vamos a ver, aquí lo tengo. Bien, no, murió en el 52, el 18 de febrero del 52. Así que el año que viene ya vencen sus derechos y podrá encontrarse sin problemas en
PDF, bueno, se puede encontrar en PDF de cualquier modo, pero bueno, que lo tenéis lo tenéis también, si lo queréis comprar, las editoriales lo siguen publicando. Vamos, que no está mal tenerlo está en Kindle, por supuesto, está en tapa dura, en tapa blanda, podéis encontrarlo en ediciones de viejo, de todo. Es un libro muy, muy famoso. Así que muchas gracias, Teresa, por enviarnos este clásico y bien, os invito a todos a leerlo. Bien, estoy mirando el reloj, me he pasado, por supuesto, pero vamos a meter un libro más. Vamos a terminar ya con Andrés, que nos trae una novela histórica sobre Cabeza de Vaca. Me gustaría hacerte una petición. Bueno, en realidad es una doble petición. Por un lado es una contraportada y una contrahistoria. La petición de la contraportada es sobre el libro de Antonio Pérez Henares, más conocido en España como Chani, que es un periodista bastante conocido. El libro es Cabeza de Vaca. Voy a leer un poquillo lo que pone en la parte de atrás del libro, que dice así: detrás de todo héroe hay un gran hombre. Antonio Pérez Henares rebate el absolutismo de la leyenda negra en esta magnífica novela histórica que recrea la fascinante vida de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el español que mejor comprendió el modo de vida indígena en el siglo XVI. También dicen: detrás de todo viaje hay un sueño. Las páginas de esta novela nos conducen a través de una vida de leyenda. Acompañamos al joven Álvar desde que, huérfano de sangre hidalga, sintió la pulsión de marchar a las Américas hasta su viaje en 1527 en una flota de 5 navíos rumbo a la tierra florida, donde, tras tempestades y ataques indios, acabó naufragando en la bahía de Tampa. Bien, esta es mi petición para la contraportada, pero obviamente no me puedo olvidar de hacerte otra petición, que es la de la contrahistoria, y es evidentemente sobre Álvar Núñez Cabeza de Vaca. En fin, ahí va mi petición, que creo que es de un personaje relativamente desconocido y muy interesante, y creo que los contraescuchas lo van a agradecer y yo también. Así que nada, un saludo y muchísimas gracias por tu programa y siga así. Un abrazo. Sabía de la publicación de esta novela, pero no la he leído. Parece interesante porque el personaje histórico, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, también lo es. El Cabeza de Vaca es de esos exploradores españoles del siglo XVI que están medio olvidados. Mucha gente, la mayor parte de la gente no lo conoce. Creo que un escolar de Texas o de California seguramente haya oído hablar, no, seguro, 100% seguro, haya oído hablar más de Álvar Núñez Cabeza de Vaca que un escolar de Valencia, de Zaragoza o de Madrid. Vamos, estoy al 100% convencido, porque no es, quizá por la inflación de exploradores y conquistadores españoles, claro, pues no se pueden tratar todos, pero vamos, que apenas se le conoce, a pesar de haber sido el primer occidental que atravesó Norteamérica. Lo hizo a pie, además. Lo hizo por necesidad, ¿eh? No penséis que él quiso atravesarse Norteamérica de un extremo a otro, de océano a océano, por gusto. Lo que le sucedió es que se enroló en la expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida, que iban buscando las fuentes de la eterna juventud. Los hombres de aquella época eran enternecedores con sus cosas y sus magias mentales que tenían, pero de camino naufragaron. Y se vio a solas, bueno, a solas no, con 3 más en el continente, sin saber muy bien a dónde ir. Así que tiró hacia el oeste y, bueno, cruzó el sur de lo que hoy es Estados Unidos hasta tocar la costa californiana. Bien, después de eso, y como Cabeza de Vaca iba sobrado de energía, regresó a España y consiguió que el rey Carlos I, le diese el título de adelantado del Río de la Plata. Llegó ya en América del Sur, fue el primer europeo que vio las cataratas del Iguazú. La expedición esta terminó en Asunción, donde se encontró con los hombres de Martínez de Irala, que acababan de fundar la ciudad, por cierto. Discutieron, como no podía ser menos, tratándose de conquistadores españoles, y Cabeza de Vaca tuvo que volver a España, donde murió ya. Es una biografía magnífica la de este hombre. Hace unos años le hicieron una película, pero no se la hicieron en España, sino en México. El actor principal, que es Juan Diego, sí es español, pero claro, tampoco iban a poner a un mexicano para representar a Cabeza de Vaca. Bueno, pueden ponerle, pero al menos tratando de que ponga acento sevillano, porque este era sevillano. Bueno, fue Juan Diego, que por cierto no es sevillano tampoco, es de Madrid, y esta película es del año 90, creo. Yo la vi en su momento. Pero vamos, no es un biopic, es película de cine de autor, Es un viaje a través de Norteamérica, de su viaje de Norteamérica, vamos, basándose en naufragios, que es la relación que él mismo hizo del viaje y que luego publicó años después en España. Que yo sepa, sacadme de mi error, pero que yo sepa todo lo que se ha hecho de él desde el punto de vista cinematográfico. Pero se ha hecho una cosita muy rápida de lo que hizo. Imaginad solo las 2 aventuras, la de Norteamérica y la de Sudamérica. Yo personalmente creo que daría
y mucho además para una serie en Netflix. Bien, os dejo el libro de Antonio Pérez Henares, Chani Pérez Henares, que es como se le conoce, como bien ha dicho Andrés, se le conoce en España, este hombre es muy habitual en la televisión, salió el año pasado, es muy reciente, y lo publica Ediciones B. Bien, pues queridos amigos, con esto terminamos ya el contraplano de hoy, ha sido un placer realizarlo, aunque solo me hayan entrado 3 libros, pero eso sí, tal y como os advertía, me he enrollado, sobre todo con los 2 primeros. Bien, pues con esto me despido de vosotros, hasta mañana.